¿Qué prácticas están prohibidas en el continente americano? En esta tarde voy a repasar algunos conceptos que conciernen a dos términos, caníbal y canibalismo, dos palabras, fe y prácticas prohibidas en el continente América. La palabra caníbal viene del masculino y el femenino antropofagia, que es el hecho o la práctica de comer al ser humano la carne propia de la especie. Esto se refiere a individuos que han nacido seres vivientes, humanos y personas, pero que tienen prácticas de comer la carne de otros seres humanos. Está totalmente prohibido tal práctica, tales hechos en América. Se aplica a personas que son crueles y feroces, específicamente hablando hacia seres vivientes, personas humanas que comen a otras personas, pero son feroces y son crueles. Y se aplica a cualquier animal de su propia especie que se come la carne misma de la especie, principalmente en zonas de Brasil y en otros lugares de Norteamérica donde hay animales sueltos y no hay, en algunos lugares no hay zoológicos organizados, sino que son específicamente para conservación de la especie animal, pero sucede de que al haber animales sueltos se comen los animales unos a otros y eso debe estar regido por la ciencia veterinaria para que no haya tales prácticas entre el reino animal, siendo de que la especie seres vivientes ha evolucionado a nivel ciencia, donde no es necesario que los animales se coman unos a otros, porque hay alimentación propicia creada por las industrias que suplen y nutren a los animales. Ahora sí, entendiendo el término caníbal, voy a dirigirme hacia los contravencionales, que es el problema que existe aquí en América y también en África con respecto a los caníbales. Aliens, luciferes itálicos, personificados, carnes de rata, ratones, cebras, caballos. Inclusive ayer he recibido otros tipos de carnes que son dañinos, que practican el canibalismo con occidentales cómplices y se esconden en la ley y en las penitenciarías, en las cárceles, en las prisiones. Aconsejo la pena máxima de eliminación en caso de querer intentarlo. Durante 7 guerras he enfrentado a caníbales, donde cuando demostraron que estaban totalmente derrotados, vociferaban de que me iban a comer y que tenía que sentir miedo y que debía temer y que debía temblar y que debía temer, que necesitaba, que tenía que tener miedo, y no lo lograron. Directamente acudo a las autoridades que entienden todo lo que ha sucedido durante estas 7 guerras, estos 17 años, y más del 83, más de 32 años, para la eliminación en caso de querer intentarlo, no solamente en este faraón ser humano, sino también en otras personas, en otros seres humanos. Los seres humanos, los muertos personificados y los fantasmas, inmediatamente en caso de haber planificación o intención, deben permanecer en una cárcel hasta la eliminación correspondiente. Son seres humanos que se dedican a la inanimación de tales nombrados y que
proceden en algún momento a ser cómplices de caníbales. No es posible ser ni cómplices ni partícipes, sino que hay que llevarlos a penitenciarías específicas para el desenchufamiento apropiado. ¿Qué es el canibalismo en sí como poder? Es una ferocidad y una inhumanidad de los caníbales. Son tanto estas carnes que he mencionado contravencionales, enemigos en América y también en el mundo, en África y en el mundo, pero que llevan eso al poder organizado, tanto en penitenciarías como en otros lugares, inclusive en seleccionados nacionales y clubes. No está permitido en ninguna de las formas. En el contexto de la zoología son costumbres de animales caníbales que no piensan, no entienden, no comprenden, sino que solamente tienen impulsos repulsivos por la raza animal. El poder en sí comunismo es el poder de los contravencionales policíacos, los que se mantienen lamentablemente raza mongos y vestidos con armas y con chalecos y con cascos, proceden a atormentar a la sociedad civil con propósitos de comerlos. Es una gran tarea que tienen las fuerzas militares. Son cada vez más los jóvenes que estarían del lado del ejército natural, tanto el faraón como en los propios supuestos países. E invito a luchar contra tales policíacos que proceden al canibalismo organizado. A partir de ahí quiero detenerme en el caso de Taylor Daniel, o el nombre artístico Taylor Allison Swift, que según lo que dice el diccionario RAE y RAE Teólogo, se aplica este concepto que he encontrado: fantasmas del estadio oral que consisten en querer incorporar, devorándolo, al objeto armado. Una chica pop que siguió el camino de Taylor Allison en California, una chica que pero muy jovencita lamentablemente falleció por envenenamiento social. Ella continuó con el nombre artístico y cada vez el pop se iba haciendo más perfectible para ella. Tanto así que llegó el secuestro extorsivo a Carol Ingrid, y desde allí encontraron la admiración de una hembra hacia el faraón, hacia el esposo, hacia el ex esposo. Y durante años fueron las hembras haciendo canciones en lo que respecta a el esposo de Carol Ingrid, entendiendo que ellas sabían de que Carol había nacido en California. Esto llevó a que los estadios cada vez se hagan más extensos, cada vez haya más público, y aquellas hembras señoritas, como mujeres, se sintieron identificadas según decían, por ejemplo, en Inglaterra o en Australia, en que cantaban para el inglés. Los estadios se fueron haciendo cada vez más y más grandes, y las entradas y la acumulación de dinero se fue haciendo cada vez más acumulable. El canibalismo policíaco procedió a intervenir la vida de esta joven, y fue tanto así que fue rodeada de armas en diferentes momentos de la guerra, y principalmente el año 2021, tanto así que es llevada a la Polinesia
y desde allí es que pudo volver por prácticas de canibalismo que iba a sufrir. Policías armados utilizaron a Taylor para atraer a las señoritas en las guerras que sinceramente admiraban y admiran. Y a partir de allí otras más irían a sufrir de canibalismo. No es para alertar ni para tener miedo, pueden seguir comprando los CD, pueden seguir escuchando música pop, pero entendiendo de que los policías, mongos extraterrestres o los llamados allí en Rusia kikis, estarían teniendo intenciones prolongadas al respecto. Estudian y estudian para poder cercar y el propósito son las entradas. Ya Inglaterra hace unas horas dijo de que tienen la intención de pagarle al artista y es una lucha contra el canibalismo en el cual América tiene que ayudar para demostrar de que no aceptamos ninguna de tales formas. Las ciudades santuarios habían colaborado y eso hizo que haya un viento contravencional tan extraño en América que quedaba solamente Paul y Taylor como único sistema digital, y a eso se sumó chicas que estafaban y cárceles que estafaban digitalmente mientras utilizaban la historia de amor, folklore, Lover y otros álbumes. Y fue así que se llegó a este punto donde ella, gracias a mi intervención y otros muchachos allá en United States, pudimos retornarla después de Bahama a California y allí permanece segura. 18 millones de federales perdieron la existencia contravencional, 8 millones de federales perdieron en Estados Unidos la existencia federal, y es un llamado a la reflexión para que no haya prácticas de canibalismo y de robo de entradas y de secuestro extorsivo para fines de evitar que haya estabilidad digital. Que puedan ser resguardadas cada señorita en América y que el canibalismo no sea más una práctica no solamente acá en América, sino en todo el mundo.